Bienvenidos una vez más a este vuestro espacio de confianza, el refugio donde nos desnudamos ante las intrigas, los amores imposibles y las polémicas más jugosas que nos regala el universo de las telenovelas turcas. Agárrense fuerte a sus almohadas de seda, o a lo que tengan a mano, aquí no juzgamos, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha sacudido los cimientos de las redes sociales, un debate que ha polarizado a los fans y que, con la mano en el corazón, necesitaba urgentemente un análisis a fondo. Sí, ya lo han adivinado por el título, Demet Özdemir y Can Yaman, los nombres que resuenan en cada rincón del planeta seriéfilo. Y no, lamentablemente, no nos extasiaremos con la esperanza de una reconciliación digna de un guión de Ay-Yapım, aunque, confieso, mi lado romántico sigue soñando. Hoy nos enfrentaremos a una cuestión mucho más espinosa, un volcán de controversia que ha erupcionado con la fuerza de 1000 soles, un premio. Un galardón que ha desatado pasiones encontradas, que ha sembrado la duda en los corazones de los fans y que ha obligado a muchos a cuestionar, ¿realmente Can Yaman merecía este reconocimiento? ¿Qué opina Demet Özdemir de toda esta vorágine? Preparen sus palomitas y ajusten sus gafas de intelectuales de la telenovela, porque este vídeo promete ser una montaña rusa de salseo y reflexiones. Pero antes de adentrarnos en este laberinto de opiniones, si son nuevos en este humilde canal, reciban una calurosa bienvenida. No olviden suscribirse y activar la campanita de las notificaciones, porque aquí prometo mantenerlos al tanto de cada giro inesperado, de cada nuevo proyecto que se asoma en el horizonte y de cada rumor con sabor a baklava del firmamento de las series turcas. Y a mis fieles seguidores, a la tribu que me acompaña en cada aventura catódica, un abrazo inmenso. Vuestro apoyo incondicional es el combustible que impulsa este motor de chismes y análisis. Ahora sí, sin más dilación, vamos al meollo del asunto. A ver, pongámonos en situación, como diría mi abuela mientras preparaba el té. Hace apenas unas semanas, Can Yaman fue honrado con redoble de tambores, por favor, el prestigioso Premio Estambul Dorado a la trayectoria internacional. Un galardón de peso, un reconocimiento a su trayectoria profesional, a su innegable impacto en la industria del entretenimiento turca y, sobre todo, a su arrolladora popularidad a nivel mundial. Y aquí, damas y caballeros, es donde la fiesta comienza a tomar un cariz inesperado. Porque, seamos honestos y sin pelos en la lengua, Can Yaman es una figura que genera controversia a partes iguales que admiración. Posee un talento innegable, un magnetismo que te atrapa como si fueras un plato de Iskender kebab y un físico que, bueno, digamos que ha despertado más de un suspiro alrededor del globo. Pero al mismo tiempo ha estado en el ojo del huracán por polémicas declaraciones, actitudes cuestionables y situaciones que han generado críticas feroces. Entonces, aquí radica el dilema, ¿el talento y el éxito pueden llegar a eclipsar los errores cometidos? ¿Es justo premiar a alguien a pesar de las controversias que lo rodean? Inmediatamente después del anuncio, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Hordas de fans incondicionales se lanzaron a la defensa de Can Yaman, argumentando que su trabajo habla por sí solo, que su dedicación, su profesionalismo y su inigualable capacidad para conectar con el público lo hacen merecedor de este y de muchos más premios. Insistían en que es un actor que ha llevado el nombre de Turquía a lo más alto del panorama internacional, conquistando corazones en cada continente. Y a decir verdad, en parte tienen razón. Can Yaman ha protagonizado series de éxito arrollador que han sido vendidas a decenas de países, traducidas a múltiples idiomas y disfrutadas por millones de espectadores. Se ha esforzado por perfeccionar su arte, ha trabajado incansablemente para mejorar sus habilidades actorales y ha sabido construir una imagen de estrella internacional que trasciende las fronteras de su país natal. Su presencia en eventos internacionales, su participación en campañas publicitarias de renombre y su creciente influencia en las redes sociales son prueba fehaciente de su estatus como una figura de alcance global. Pero, como en toda buena historia, no podía faltar el lado oscuro. En la otra esquina del ring encontramos a los detractores, a aquellos que consideran que Can Yaman no merece en absoluto este premio. Y no se trata de cuestionar su talento o la presunta falta del mismo, según algunas opiniones, sino de poner en tela de juicio su comportamiento. Rescataron del olvido episodios polémicos, recordaron entrevistas controvertidas y, sobre todo, criticaron duramente su actitud hacia algunas de sus compañeras de trabajo. Argumentan que un premio de esta magnitud no solo debe reconocer el talento artístico, sino también los valores éticos y el ejemplo que se proyecta a la sociedad. Y que en este caso particular, Can Yaman no cumple con los requisitos mínimos para ostentar tal distinción.
Se le acusa de machismo, de comentarios inapropiados, de actitudes arrogantes y de falta de respeto hacia las mujeres. Se le reprocha su comportamiento en el pasado y se le exige un cambio radical en su actitud. Se le compara con otros actores que, a pesar de su talento, han sido marginados por sus errores y se le advierte que el éxito no justifica cualquier tipo de comportamiento. En definitiva, se le exige que sea un modelo a seguir, un ejemplo de integridad y de respeto. Y es aquí precisamente donde entra en escena la figura de Demet Özdemir. ¿Por qué? Pues porque, como bien saben todos los que seguimos de cerca este culebrón, Demet y Can fueron una de las parejas más queridas y aclamadas de la televisión turca. Su química explosiva en la exitosísima serie Erkenci Pájaro Soñador, era palpable, innegable, capaz de incendiar la pantalla con cada mirada, con cada roce, con cada palabra. Su romance traspasó la barrera de la ficción y se convirtió en una realidad que hizo suspirar a millones de fans en todo el mundo. Pero como suele suceder en este tipo de historias, el cuento de hadas no tuvo un final feliz. La relación llegó a su fin de forma abrupta y, desde entonces, ambos han mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal y a su relación mutua. Entonces la pregunta que resuena en el aire es, ¿qué piensa Demet Özdemir de todo este revuelo mediático? ¿Considera que Can Yaman merece el premio a pesar de las controversias? Bueno, aquí es donde la trama se complica y el misterio se intensifica, porque no existe una respuesta clara y contundente. Demet, fiel a su estilo reservado y discreto, ha optado por el silencio como principal estrategia. No ha emitido declaraciones públicas ni a favor ni en contra del premio. No ha concedido entrevistas ni ha publicado comunicados oficiales. Su postura es la de una observadora silenciosa, una espectadora privilegiada que prefiere mantenerse al margen del torbellino mediático. Sin embargo, como buena estrella de las redes sociales, Demet no ha podido resistirse a la tentación de lanzar pequeñas señales, migajas de información que han sido interpretadas de mil maneras diferentes. Likes estratégicos en publicaciones de Instagram, comentarios ambiguos en redes sociales, emojis con doble sentido y, sobre todo, un lenguaje corporal estudiado al milímetro han alimentado las especulaciones y han generado un sinfín de teorías conspirativas. Algunos creen que su silencio es una forma sutil de desaprobación, una manera elegante de expresar su desacuerdo con la decisión del jurado. Piensan que no está de acuerdo con el premio y que prefiere no alimentar la polémica, evitando así cualquier tipo de confrontación directa con su expareja. Otros, en cambio, interpretan su silencio como una muestra de respeto y madurez. Consideran que no quiere entrometerse en la vida de Can Yaman y que prefiere mantener una distancia prudente, evitando así cualquier tipo de malentendido o interpretación errónea. Y luego están aquellos que, aferrándose a la esperanza de una reconciliación, creen que en el fondo Demet está orgullosa del éxito de Can Yaman, a pesar de todo lo que ha pasado entre ellos. Pero, ¿qué podemos deducir realmente de estas señales ambiguas? Bueno, para empezar, creo que es evidente que Demet está al tanto de la polémica. No vive en una burbuja aislada de la realidad y sabe perfectamente lo que se dice de Can Yaman en los medios de comunicación y en las redes sociales. En segundo lugar, creo que Demet es una persona inteligente, cautelosa y estratégica. Sabe que cualquier declaración que haga, por más inocente que parezca, será analizada al detalle, diseccionada hasta la saciedad y utilizada en su contra por los medios de comunicación y por los fans más apasionados. Por eso prefiere mantenerse al margen de la controversia, evitar cualquier tipo de declaración incendiaria y no dar pie a especulaciones innecesarias. Ahora bien, si me preguntan mi opinión personal, creo que Demet Özdemir tiene sentimientos encontrados con respecto a esta situación. Por un lado, seguramente se siente feliz por el éxito profesional de Can Yaman. Después de todo, trabajaron juntos durante mucho tiempo, compartieron momentos intensos y vivieron experiencias inolvidables. Es normal que sienta cierta satisfacción al ver que su compañero de reparto triunfa y alcanza sus metas. Pero por otro lado, es probable que también tenga reservas con respecto a su comportamiento y a sus actitudes. Es posible que recuerde los momentos difíciles que vivieron juntos, que no esté de acuerdo con algunas de sus acciones y que le preocupe la imagen que proyecta a sus fans. En definitiva, la reacción de Demet Özdemir ante el premio de Can Yaman es un enigma que probablemente nunca llegaremos a resolver por completo. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que ha añadido un toque extra de drama y misterio a esta ya de por sí jugosa polémica. Y es que, seamos sinceros, la vida de las estrellas turcas es como una telenovela interminable, llena de amor, odio, intrigas, desengaños y por supuesto premios.
Pero volviendo al tema central de nuestro debate, ¿merecía Can Yaman este prestigioso premio? Esa es una pregunta que cada uno de nosotros debe responder por sí mismo, en función de sus propios valores, de sus propios criterios y de su propia perspectiva. Yo personalmente creo que es importante separar al artista de la persona. Es decir, que podemos reconocer el talento y el trabajo de Can Yaman como actor sin necesariamente estar de acuerdo con todas sus actitudes y con todos sus comportamientos. Y que al final del día, el premio es un reconocimiento a su trayectoria profesional y a su innegable impacto en la industria del entretenimiento turca. Sin embargo, también creo que es fundamental que las figuras públicas sean conscientes de su responsabilidad social. Que entiendan que sus acciones tienen consecuencias y que deben ser un ejemplo a seguir para sus fans, especialmente para los más jóvenes. Y que en el caso particular de Can Yaman, hay margen de mejora en este sentido. Que necesita reflexionar sobre su comportamiento, analizar sus errores y aprender de sus experiencias. Porque al final, el talento no lo es todo. También es importante ser una buena persona, un ciudadano responsable y un ejemplo de integridad y de respeto. Y bien, mis queridos seriéfilos, llegamos al final de este apasionante vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo he disfrutado creándolo. Espero que les haya gustado mi análisis y que les haya dado algo en qué pensar. Recuerden que este es solo mi punto de vista y que me encantaría conocer sus opiniones al respecto. ¿Creen que Can Yaman merecía el premio? ¿Qué piensan de la reacción de Demet Özdemir? Dejen sus comentarios abajo y abramos un debate constructivo, respetuoso y enriquecedor. Para resumir, hemos analizado a fondo la polémica del premio de Can Yaman, hemos especulado sobre la posible reacción de Demet Özdemir y hemos reflexionado sobre la importancia de separar al artista de la persona. Hemos visto que el tema es complejo y que hay diferentes puntos de vista. Pero sobre todo hemos reafirmado que el mundo de las telenovelas turcas es un hervidero de emociones, un universo de pasiones desbordadas y un escenario perfecto para el drama y el romance. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen su valioso tiempo a escuchar mis opiniones. Espero que se hayan entretenido, que se hayan informado un poco más sobre este tema y que se hayan sentido parte de esta gran familia de amantes de las series turcas. Y ahora el momento que todos estaban esperando, el llamado a la acción. Si les ha gustado este vídeo, por favor, denle un like. Ayuda muchísimo al canal y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos los amantes de las telenovelas turcas que conozcan. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de las notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Y recuerden, la vida es una telenovela, así que vívanla al máximo.